Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues bienvenidos. Soy Paulina Cabrera del equipo comercial de Tecman aquí en México. Vamos a dar unos minutos más para que se vayan conectando más personitas a este webinar. Encantada, como siempre, de estar aquí con ustedes. Seguro que habrá algunos que nos vieron el martes pasado, entonces, bueno, ya seré cara familiar. Con todo gusto, pues estaremos aquí de nuevo esta hora intentando transmitirles, pues más de la esencia de Tecman. ¿Eh? Recuerden, muy importante, siempre participar en el chat, poner sus ideas, sus preguntas, todo lo que quieran compartir. Es bien recibido y el equipo pues, de Tecman les estará contestando por ese medio. ¿Vale? Es importante que al escribir, ustedes seleccionen la opción de contestar a todos los panelistas y participantes para que todos podamos leer su mensaje. ¿Vale? Pues bienvenidos todos. Vamos a dar de nuevo unos minutos más. Voy a hacer un poco repetitiva estos primeros minutos en lo que se van conectando las personas. Entonces, bueno, aquí esperemos pacientemente. ¿Vale? Encantada de estar aquí con ustedes. Eh, pues ya listos con este trabajo a distancia que se va a extender unos meses. Entonces, pues tenemos un reto grande los que nos dedicamos a educación. Entonces, qué bueno que están aquí con nosotros, que esto les sirva para reflexionar, para formarse. Pues encantada siempre de estar con ustedes estos minutos. Recuerden, bien importante en el chat, siempre al escribir, seleccionar todos los panelistas y participantes. Ya veo que nos están pues saludando por ahí. Bienvenidos, bienvenidos todos. Me alegro también que se escuche bien. Cualquier cosa que tengamos de interferencia, también importante escribirlo en el chat. La idea es que pues tengamos la mejor conexión posible. ¿Sí? Recuerden entonces, siempre en la configuración del chat, donde dice para dos puntos, cambiarle a la opción de responder a todos los panelistas y participantes para que todos podamos leer sus mensajes. Compartan lo que quieran, sus pensamientos, sus ideas, sus preguntas, que estaremos en Tecman pues, para atenderles y responder a estas preguntas. ¿Eh? Vamos a dar un par de minutitos más para que se terminen de alistar y conectar las personas y pues empezar lo más puntual que se pueda. Gracias a ustedes que están conectados hasta con algunos minutos antes. Qué buena puntualidad. Se agradece, se agradece. Pues listo, ya casi estamos por empezar. Eh, Escucharán mi acento, ya lo comenté en un principio, yo soy mexicana, trabajo en el equipo de Tecman acá en México, pero bueno, seguro que hay muchos puntos en común con ustedes. Pero bueno, lo menciono por el acento, que es importante, ¿vale? Pues bienvenidos todos, gracias siempre por darnos este tiempo de su agenda, que sabemos que con estos tiempos de confinamiento la agenda está apretada, entonces les agradecemos que nos brinden estos minutos pues para escucharnos, ¿vale? Recuerdo una última vez, vamos a tener esta interacción por medio del chat, entonces es importante que la configuración del chat esté para responder a todos los panelistas y participantes. De esa manera los vamos a ir leyendo en este proceso. ¿Vale? Pues yo creo que siendo las 10:01 vamos a iniciar pues este webinar que les tenemos preparados el día de hoy. ¿Vale? Dando un poco de contexto por si alguno no se ha conectado a webinars anteriores, les voy a hacer una introducción muy breve de quién es Tecman. ¿Vale? Pues Tecman es una organización de innovación educativa que surge en España, concretamente en Barcelona, pero que su origen se remonta a las aulas de un colegio muy concreto, que es el Colegio Montserrat, en la misma ciudad. Desde los años 90, el Colegio Montserrat se ha preguntado y ha estudiado mucho sobre cómo mejorar su práctica de aula, cómo enfocarse a las necesidades educativas no solo de hoy, sino del futuro, ¿vale? Y a partir de aquí, con una metodología muy ecléctica, pues ha ido creando un cierto modelo, cierto método pedagógico en las aulas del Cole Monse, donde surgieron los programas pedagógicos de Tecman, ¿vale? Tecman, a 10 años de existir, pues estamos en servicio a los colegios para llevar estos programas pedagógicos a sus aulas y para acompañarlos en este proceso de transformación. Decirles que estamos muy orgullosos de estar presentes en más de 1,200 colegios
en países de habla hispana, ¿vale? Desde México, como Argentina, como Chile, como Ecuador, como Colombia, ¿vale? Entonces, pues bueno, estas metodologías lo que nos han dejado es mucha flexibilidad para podernos adaptar a estos distintos contextos. Entonces, ¿qué busca Techman? Siempre mantenerse en constante innovación, en constante estudio para adaptarnos, si bien a las tendencias educativas actuales, a las necesidades educativas de nuestros alumnos, no solo hoy, sino hacia el futuro, pensando en que ellos serán la fuerza laboral pues, de un 2030, un 2040. Entonces, la pregunta está en, ¿qué estamos haciendo para prepararlos para ese momento? ¿Vale? Entonces, siendo así, Techman pues, va a estar siempre buscando adaptarse a estas nuevas necesidades educativas, ¿no? Y ahora con esta época de confinamiento, pues lo tenemos aún más claro, ¿no? La vida nos sorprende mucho y el adaptarnos a esta manera de enseñar también se vuelve importante para Techman y nos adaptamos en ello, ¿vale? Entonces queríamos darles este contexto inicial sobre Techman, pero bueno, concretamente hoy el objetivo de esta sesión es hablar de un programa en específico que es el programa de EMAT, ¿vale? Es un programa que está enfocado para la etapa de preescolar, infantil, jardín de niños, kindergarten, como lo llamemos, ¿vale? Hasta el término de la primaria, o esta educación básica que a veces le llaman en algunos lugares, ¿vale? Me gustaría empezar con la siguiente pregunta, por ahí si quieren ir comentando en el chat, pues va a ser muy bien recibido. ¿Qué es esta? Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero la pregunta es la siguiente. ¿Por qué a los alumnos no les motivan las matemáticas? ¿Qué piensan? Los leemos. Yo por lo pronto me puedo ir adelantando. En términos generales, hay personas a las que les gustan las mates, pero es porque tienen cierto perfil lógico-matemático, ¿correcto? Pero en términos generales hay una percepción negativa hacia las matemáticas, ¿no? Y quizá podemos decir muchas cosas, por ejemplo, por ahí María nos comenta, porque se presentan fuera de la realidad. Esto es un argumento importantísimo porque los niños no le encuentran utilidad en la vida diaria, en la vida práctica. A lo mejor porque son aburridas, también puede ser, ¿no? Hay muchas razones por las que las matemáticas no son motivadoras para los pequeños, ¿eh? En esta siguiente diapositiva lo que vemos pues, son algunas cifras un tanto desgarradoras sobre el tema, ¿vale? El estudio lo hizo EY, la consultora internacional. Entonces, a ver, la primera estadística nos dice que casi el 40% de los alumnos en primaria efectivamente consideran que las matemáticas son aburridas, ¿eh? Casi el 50% de los alumnos ya de la etapa de secundaria consideran que las matemáticas no se adaptan a los problemas del día a día, lo que nos decía María, ¿vale? Que están descontextualizados. Y en general, la gente, casi este 80%, creen que la asignatura de matemáticas es poco útil. Esta es la percepción que se tiene, ¿no? En este estudio que hizo EY. Pero ¿qué pensamos? ¿Ustedes creen que las matemáticas verdaderamente no son útiles? O sea, ¿esta percepción es realista? Yo, de entrada, bueno, y por eso trabajo en esta compañía, les diría que esto no es real. O sea, que aunque esta es la percepción que tengan las personas, las matemáticas sí que son útiles, ¿no? Llegaron a nuestra vida para quedarse. Así uno decide una profesión centrada en las humanidades, así uno sea antropólogo, de todas maneras en la vida vamos a tener que hacer finanzas familiares o personales, vamos a tener que hacer impuestos, etcétera. Entonces es bien importante entender que las matemáticas llegaron para quedarse, van a estar toda la vida, por ende, tenemos que cambiar esta percepción, que la gente entienda que las matemáticas, por el contrario, son muy útiles y que además estarán en todo nuestro contexto, en nuestro día a día, y que no necesariamente tienen que ser aburridas, pueden ser muy divertidas. Entonces, a partir de aquí es que surge un programa como EMAT para cambiar esta percepción negativa que se tiene respecto a las matemáticas. Ese es nuestro objetivo principal, darle un nuevo sentido a estas matemáticas, ¿vale? Vamos a estructurar este webinar en estas 3 preguntas que iremos contestando, ¿vale? La primera es definirles, conversar con ustedes sobre qué es EMAT y cuáles son las bases pedagógicas principales que tiene pues, este programa, ¿vale? Después, hablaremos ya de la estructura práctica de cómo es una sesión en el día a día con EMAT y cuáles son los materiales con los que se cuentan. Y por último, intentaré, en medida de lo posible,
argumentarles por qué MAT puede ser una buena alternativa para sus aulas, ¿vale? Entonces vamos a irnos por el principio, por la primera pregunta, ¿vale? Pero bueno, pues estamos listos para aprender estas matemáticas que son para toda la vida. Entonces, ¿qué es EMAT? Podríamos decir, lo pusimos en este párrafo pues ya muy concreto, que efectivamente hay que concebir EMAT como un método didáctico pedagógico. Es un programa, es una metodología de enseñanza de las matemáticas enfocada de la edad de los 3 a los 12 años, ¿no? Hablábamos de este kinder, de este jardín de niños, de este infantil, hasta el término de la primaria, ¿vale? Y que tienen como objetivo dotar a nuestros alumnos de la competencia matemática, pero sin dejar de lado las competencias del siglo XXI, o como le llaman en el sector empresarial, estas famosas soft skills, ¿no? El saber comunicar, el saber colaborar, el saber liderar, ¿no? Sí, que quede muy claro que MAT, aunque va a desarrollar prioritariamente la competencia matemática, busca formar a nuestros alumnos en competencias transversales, ¿eh? Estas son las bases pedagógicas principales que tiene el programa, son algunas de ellas. Como verán, cuando les platiqué brevemente del Colegio Montserrat, les dije, esto es una metodología ecléctica. ¿Y esto qué quiere decir? Que hemos tomado lo mejor de varios enfoques metodológicos, brindando muchísima flexibilidad, ¿vale? Entonces es un programa que ha estudiado muy bien distintas tendencias y métodos y enfoques educativos y ha hecho que encajen en una manera de trabajar las matemáticas, ¿vale? Estas bases pedagógicas son las que vemos en pantalla. Yo ahora abordaré las que para este webinar creo que son importantes que queden claras, pero por supuesto aquí las tienen enlistadas, entonces si hubiera alguna que al final quisieran saber qué enfoque le damos en Tekman o qué enfoque se le da en EMAT, pues con todo gusto se lo anotan, nos lo escriben en el chat y se los vamos contestando, ¿vale? Vamos a hablar de una primera base que para mí es importantísima, ¿vale? Que es, podríamos llamarle este cambio de objetivos que propone EMAT al trabajar las matemáticas, ¿vale? Primero hay que entender que EMAT nos plantea trabajar las matemáticas de manera deductiva, ¿vale? Pasar de lo concreto a lo abstracto, ¿vale? Cuando hablamos de unas matemáticas tradicionales, lo que solemos hacer es centrarnos de una manera inversa, ¿no? Primero ver el algoritmo, ver la teoría y luego ver ejemplos prácticos. Pues EMAT propone que sea al revés. Primero experimento, manipulo y luego deduzco estos conceptos. Aquí en pantalla lo que vemos es un claro ejemplo, ¿vale?, de cómo es el razonamiento de un niño que trabaja con EMAT, ¿vale? Del lado izquierdo vemos un problema que a lo mejor se plantea en una prueba matemática, ¿no? Y que en realidad es una división, básicamente, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero es una división, ¿vale? Y del lado derecho lo que vemos es la manera en la que un alumno que ha trabajado con EMAT puede dar respuesta. Es decir, puede, si bien entender, comprender y hacerlo a través del algoritmo, se puede ir a distintas estrategias, ¿no? Resolverlo de manera inversa a través de la multiplicación, ¿no? Mediante una recta numérica o mediante agrupación. Lo que hacemos es formar y buscar que los alumnos desarrollen un pensamiento divergente, que se entienda que para resolver un problema, aunque las matemáticas sean exactas y 2 por 2 siempre sea 4, que para resolver un problema siempre analicen ese problema y que tengan esta capacidad de pensar en distintos caminos o maneras de resolver ese problema. De tal manera que poco a poco cada alumno decida qué manera es la más adecuada para él para dar respuesta a ese problema, ¿no? De manera tradicional estamos acostumbrados a que cuando se lanza un problema, el docente espera que el alumno lo responda con el proceso que para el docente es más cómodo, ¿no? El que les está enseñando. Pues no, aquí además lo que hablamos de este cambio de objetivos es que se enseñen desde otro lugar, pensando en para qué les sirve a esos alumnos, cómo lo pueden aplicar y cómo ellos pueden dar respuesta, dándoles pues esta posibilidad de pensar de manera divergente, ¿no? Y repito, este cambio de objetivos tiene que ver en no solo formar en contenidos matemáticos, sino en la competencia matemática, ¿no? Entender que lo más importante es desarrollar un buen razonamiento lógico en nuestros alumnos, ¿vale? Que entiendan la aplicación de estos problemas en la vida, ¿vale? Y no solo centrarnos en la mera adquisición de estos conocimientos matemáticos de forma, pues, centrada en el algoritmo, ¿vale? Espero que este aspecto haya quedado claro.
Si no, por favor, con toda paz, van preguntando en el chat, ¿vale? Que las vamos leyendo. Dentro de este cambio de objetivos, también de qué nos agarramos desde Techman, ¿vale? Ustedes saben que desde tiempo atrás existe un señor que se llama Bloom y que nos habló de una taxonomía para estructurar el pensamiento, ¿vale? Y son como estos niveles de pensamiento que vemos en pantalla, ¿vale? De manera tradicional, cuando se planeaba por taxonomía de Bloom, ustedes sabrán que se comprendía que esto eran como estadios, como pasos, ¿no? Paso 1, yo primero recuerdo, yo después comprendo, luego aplico, luego analizo y luego evalúo. Y se planificaba así tal cual, como si fueran escaleritas. Lo que propone Matt en este cambio de objetivos es que no necesariamente esté escalonado o en ese orden, ¿no? Que los niños puedan evaluar, analizar, trabajar a partir de lo concreto y luego deducir esos conceptos, comprender y recordar, ¿no? Entonces es trabajar todos los niveles de pensamiento, eso es lo que propone un EMAT, ¿vale? Trabajar todos los niveles de pensamiento superior desde una manera concreta para llegar luego pues, a la abstracción de los conceptos, ¿vale? Pues hasta aquí hemos hablado de este primer aspecto que yo quería conversar con ustedes, que es cómo EMAT propone un cambio de objetivos. El segundo aspecto que quiero hablar y conversar con ustedes es el aspecto de ciclicidad, ¿vale? Que esto para el programa de EMAT es muy importante, ¿vale? Las matemáticas, de manera tradicional, el currículum ha sido planteado de manera cíclica, de manera lineal, ¿vale? Es decir, yo tengo mis unidades, ¿no? Unidad 1, por poner un ejemplo, veo fracciones, termino de ver las fracciones, punto final, y viene un tema nuevo. Pero ¿qué pasa con las matemáticas? Que de manera natural los contenidos están vinculados unos con otros. Por ejemplo, retomando las fracciones, ¿no? Cuando los alumnos llegan a ver lo que es el punto decimal, ¿vale? En realidad tienen que tener muy bien afianzadas las fracciones, ¿vale? Porque al final el punto decimal son fracciones expresadas en un lenguaje diferente, ¿vale? Entonces, por eso es importante entender que si las matemáticas están pues muy relacionados estos conceptos unos con otros, entonces ¿por qué habríamos de trabajar el currículum de manera lineal? Por eso Techman lo que propone, y el programa de MAT, es mirar al currículum con otros ojos y darle este giro para trabajarlo de manera cíclica. Es decir, lo que buscamos es presentar los conceptos según la edad madurativa y el nivel de nuestros alumnos de manera cíclica. De tal manera que lo que proponemos es trabajar conceptos que de naturaleza creeríamos que son para niveles superiores, presentarlos según el nivel y la edad de los pequeños desde edades tempranas, ¿no? Hablo, por ejemplo, de ir hablando de estadística y probabilidad desde preescolar, o por ejemplo, este ejemplo que vemos en pantalla, ¿vale? Que es un ejemplo de cómo se trabajan las ecuaciones y las funciones en EMAT, ¿vale? Ustedes dirían, pero ¿por qué voy a trabajar ecuaciones y funciones con niños de kinder? No tiene mucho sentido, ¿no? Ni siquiera van a comprender qué es o sea, no van a poder definir qué es una ecuación. Y efectivamente, no esperamos que los niños lleguen por la tarde con sus padres y les digan, padre, 2 puntos, las ecuaciones son, y les lancen una definición, ¿no? Por supuesto que no. Lo que esperamos es que jueguen, manipulen y interioricen esos conceptos para que cuando llegue el momento curricular en el que les toque verlo, ya no les sea ajeno. Por ende, se rompa pues este estereotipo que se tiene de las matemáticas de que son difíciles, ¿no? Porque las volvemos cercanas y amigables, ¿no? Entonces aquí está el ejemplo. Para trabajar ecuaciones y funciones así en manera de tronco, ¿vale? Si vamos de adentro hacia afuera, en preescolar, ¿qué vamos a trabajar? Muy sencillo, actividades de número oculto a través de juegos. Y ya está, sin decirles mucho más, simplemente vamos a hacer estos juegos. Después, en lo que llamamos el ciclo inicial, lo que sería un primero, segundo de básica o de primaria, pues ya se introduce el lenguaje algebraico pues a través de la suma y la resta, pero se sigue trabajando a través con actividades de número oculto. Después, cuando ya pasamos, por ejemplo, a un tercero, cuarto de básica o de primaria, pues ya se integra lo que es el valor de X y Y, ¿vale? Y se integra, pues, lo que es la multiplicación y la división, trabajándose en número oculto también. Y cuando llevamos ya el ciclo superior, a quinto y sexto de básica, ya trabajamos ya con el concepto como tal de ecuaciones y resolvemos problemas a partir de esto, ¿no? De tal manera que de manera gradual este concepto se les va presentando a los pequeños según el nivel y la edad madurativa en la que estén.
¿Qué va a pasar con estos niños? Que pues no van a tener este temor de qué me están hablando, qué son las ecuaciones, esto está complicadísimo, porque ya lo van a tener interiorizado por haberlo trabajado desde que son pequeños, ¿vale? Esa es la segunda base que quería trabajar con ustedes. Llevamos el cambio de objetivos que propone en las matemáticas EMAT y estructurar el currículum de manera cíclica, ¿vale? La tercera base que quiero trabajar con ustedes, ¿vale?, es las inteligencias múltiples, ¿vale? No se los comenté, pero este fue uno de los ejes rectores que desde el Colegio Montserrat quisieron trabajar para anclar su método educativo, ¿vale? Y en Techman siempre va a ser el ADN de nuestros programas. Ustedes, no les voy a dar aquí una cátedra de cuál es la teoría de las inteligencias múltiples, me imagino que muchos ya estén familiarizados con ella porque no es nueva, ya tiene su tiempo, la hizo el señor Howard Gardner, ¿vale? Lo que nos dice es que todos somos inteligentes, solo que a lo mejor tenemos predisposición más por un tipo de inteligencia que por otra, ¿vale? Entonces aquí en lo que vemos en pantalla pues es ese abanico de inteligencias múltiples, ¿vale? Lo que proponemos en EMAT y en todos nuestros programas de Techman, esto en realidad es que tenemos que ir más allá del pensamiento lógico-matemático, ¿no? De manera tradicional estamos acostumbrados a enseñar las matemáticas desde la inteligencia lógico-matemática, por dos razones obvias. La primera, porque así aprendimos nosotros, y la segunda, porque el contenido es matemáticas, ¿no? Entonces nos damos como en automático para enseñarlas desde ahí. Pero ¿qué pasa? Que si todas las personas tienen una combinación diferente de estas inteligencias, entonces no estamos llegando a todos, y por eso en porcentaje hay muchas personas, hay pocas personas que les interesan las matemáticas ya en la vida práctica. ¿Qué pasaría si nos acercamos a ellas desde estos distintos lenguajes, desde estas distintas maneras, distintas inteligencias de acceder al conocimiento matemático? Entonces, ¿cómo le hacemos? Trabajamos un concepto matemático en diversas ocasiones, gracias a la ciclicidad, desde las distintas inteligencias, ¿vale? Para que entonces podamos dar mayor oportunidad a todos nuestros alumnos. Es decir, ¿no?, un día vamos a presentar estas fracciones, ¿no?, desde la lingüístico-verbal a través de un cuento, y otro día la vamos a trabajar a través de una actividad visual y espacial y lógico-matemática, ya con ejercicios, y otro día a través de una canción, y entonces trabajaremos la musical y la corporal kinestésica. De tal manera que de esa manera podemos presentar desde distintos ángulos el mismo concepto y va a llegarle a más alumnos, vamos a dar más oportunidades, ¿vale? Entonces hacen una muy buena mancuerna el trabajo cíclico, o sea, el que el concepto se vaya presentando en distintos momentos durante el mismo curso, durante la etapa y en continuación a las etapas, y las inteligencias múltiples me dan el cómo, ¿no?, el cómo vamos a presentar esas estrategias. Pero para que no quede tan teórico, si les parece bien, les voy a poner un ejemplo. Ahora vamos a hablar de una historia para pensar, que en realidad es un cuento. Se las voy a leer y la vamos a ir trabajando juntos, ¿vale? Esta es una historia para preescolar, ¿vale? Vamos a irla leyendo. Se llama Mejor acompañar. El abuelo de Nico sabe que a su nieto le encanta la tarta de chocolate y de vez en cuando le prepara un gran pastel como este. Voy a dibujar este pastel y les pregunto entonces, como si fueran mis alumnos de infantil, ¿vale? Ya lo estoy dibujando, les pregunto, ¿vale? ¿Qué forma tiene este pastel? ¿Vale? Si quieren voy a dejar de compartir para que me vean solo a mí, ¿vale? Avísenme cuando me vean. ¿Sí? ¿Me ven? Perfecto. Entonces, díganme, ¿qué forma tiene este pastel que le regaló el abuelo a Nico? Un cuadrado, exactamente, ¿vale? Continuamos entonces. Nico se dispone a empezar a comer con una gran cuchara cuando de repente llaman a la puerta. Es Kim. Como el pastel es muy grande, Nico decide compartirlo con su amiga. Tampoco es necesario darse un atracón, dice Nico. Entonces Nico parte el pastel por la mitad, un trozo para Kim y otro para él. ¿Cuántos trozos de pastel tiene ahora? Vamos a mostrárselos. ¿Cuántos trozos de pastel tiene ahora Nico? 2, ¿verdad?
¿Y qué forma tienen ahora estos dos trozos? Exacto, por ahí me están diciendo dos mitades. ¿Y qué forma tiene ahora estos dos trozos? Exacto, ahora estamos viendo dos rectángulos. Tenemos dos trozos de pastel con forma de rectángulo. Nos vamos a poner las botas, dice Kim. Pero entonces vuelven a llamar a la puerta. ¿Quién será?, dice Nico. Es Piti, dice Kim. Piti iba al parque, pero se ha despistado y ha llegado hasta casa de Nico sin darse cuenta. Pero Piti viene acompañada con Mini. Hola, ¿qué hacen?, dice Piti. Kim le explica que van a comerse el pastel que el abuelo de Nico ha hecho para él. Como los trozos siguen siendo muy grandes y Kim es muy generosa, decide ofrecer un trozo a Piti y otro a Mini. ¿Ustedes qué piensan? ¿Podemos partir el pastel de nuevo por la mitad? ¿Qué diríamos? Sí, ¿no? Creo que sí podemos dividirlo de nuevo por la mitad. Vamos a hacerlo. Se los voy a mostrar en mi dibujo, ¿vale? Así nos quedaría, ¿vale? Ya lo partimos y podemos tener 4 partes. 1, 2, 3, 4. Estamos hablando con niños pequeños, ¿no? Entonces, si necesitan algún recurso visual, por ejemplo, yo me tenía preparado este, ¿vale? Pues entonces lo ponemos de esta manera, ¿vale? Ahora hay un trozo igual para cada uno. ¡Qué curioso!, dice Nico. Ahora tenemos 4 trozos con la misma forma que el pastel original, pero más pequeños. Al final, Nico ha compartido el pastel con sus amigas y todos lo han pasado muy bien. ¿Quién va a disfrutar al final el pastel del abuelo de Nico? Pues las 4, ¿correcto? Así como vemos en pantalla. Tenemos 4 trozos y quedaron 4 cuadrados, ¿vale? Esta es una historia para pensar, es para la etapa infantil. Los invito a reflexionar. ¿Qué conceptos estábamos trabajando con esta historia para pensar o con este cuento, ¿no? Obviamente, refuerzo, estamos hablando de que estábamos trabajando la inteligencia lingüístico-verbal, ¿vale? Por aquí alguien nos comenta fracciones. Sí, por supuesto, estamos introduciendo fracciones en preescolar. También hablamos, por ahí alguien dijo 2 mitades, entonces podemos hablar de mitades también. Estamos también trabajando geometría, ¿no? Porque estamos hablando de rectángulo, de cuadrados, de división, de dividir, perfecto, de compartir con los demás, ¿no? Etcétera. Como verán, ¿no? Al final el eje rector es la inteligencia lingüístico-verbal, pero una actividad como estas nos da muchísima tela de dónde cortar y muchísimos aspectos matemáticos los cuales estamos trabajando con una actividad tan sencilla como lo es un cuento, ¿no? Y de manera transversal, por supuesto, como por aquí nos comenta María, pues la comprensión lectora, que qué tan importante es y qué reto tan grande es pues en nuestros pequeños, ¿vale? Este es un ejemplo de un tipo de actividad para trabajar las matemáticas de manera distinta con la inteligencia pues lingüístico-verbal en este caso, ¿vale? Entonces, en resumidas cuentas, es trabajar a través de las inteligencias múltiples para dotar a nuestros alumnos de más oportunidades y que podamos acercar los conceptos desde distintas estrategias o visiones, desde distintas inteligencias. Ya llevamos 3 entonces. El cambio de objetivos, la ciclicidad y el trabajo por inteligencias. Vamos a una cuarta, ¿vale? La cultura del pensamiento, ¿vale? La cultura del pensamiento, por si hay alguno de ustedes que no esté tan familiarizado con el concepto, sale de la Universidad de Harvard, del Project Zero, ¿vale? Se puede encontrar también mucho como visible thinking, por ejemplo, ¿vale? Pero ¿qué buscamos con esta cultura del pensamiento, ¿no? Es promover un entorno donde se ayude a los pequeños a que hagan visible su proceso mental, tal cual, que hagan visible su pensamiento, ¿vale? Partimos de la premisa de que vamos a la escuela para aprender a pensar, ¿no? Esto es un fact, es un hecho, pero la realidad es que a veces nos cuesta trabajo ayudarle a nuestros alumnos a que hagan visible su propio proceso mental, ¿no? Cada quien tiene su propia estructura. Entonces, para poder ser resolutivo, para aprender a resolver problemas, es importante conocernos, conocer cuál es mi propio proceso para llegar a una conclusión o resolver un problema. De eso nos sirve crear en el centro una buena cultura del pensamiento. Les voy a poner un ejemplo para que también quede todavía más claro. Esto lo trabajamos mucho a través de rutinas y estrategias de pensamiento. Concretamente ahora vamos a hacer una rutina de pensamiento. Las rutinas nos sirven mucho para reflexionar sobre un concepto, para introducirlo también,
porque son una estrategia muy rápida que nos ayuda, como les decía, a introducir y que son, por ejemplo, esta, que son 3 pasos muy sencillos, ¿vale? Como dice la palabra, una rutina lo que busca es trabajarse de manera cotidiana y generar pues estos hábitos de estructura mental, ¿vale? Vamos a hacer juntos esta rutina que ven en pantalla, ¿vale? Que se llama pienso, me intereso e investigo, ¿vale? Entonces la vamos a hacer sobre la enseñanza de las matemáticas. ¿Qué pienso sobre la enseñanza de las matemáticas? Si quieren, comentemos en el chat, ¿no? Por ejemplo, a mí me hace pensar que efectivamente tengo que replantear mi práctica de enseñanza de las matemáticas para que sean mucho más interesantes, ¿no? ¿Qué me interesa? Pues me interesa saber más estrategias lúdicas, más estrategias activas pues para aplicar estas matemáticas pues más activas, ¿vale? ¿Qué me interesa investigar? Pues teorías, bases que me ayuden a consolidar pues estas estrategias, ¿vale? Por ahí ya veo que está comentando por ahí alguna personilla. Los demás, por supuesto, si quieren ir comentando, pero bueno, la idea, si lo hiciéramos en clase, ¿vale? La idea es que sea pues en voz alta, que todos los alumnos a manera de asamblea pues vayan comentando y vayamos haciendo esta rutina y estructurando este pensamiento, ¿vale? La cultura de pensamiento va a ser transversal en todo el trabajo de las matemáticas, ¿no? Va a ser algo que me ayude a, reitero, perdón que sea tan reiterativa, pero que me ayude a que los alumnos hagan visible el proceso mental. Entonces se va a trabajar de forma transversal en todo mi trabajo con EMAT. Gracias, Glenda. Veo que estás por ahí, nos dice Glenda, ¿no? Que piensa que es interesante y emocionante, le interesa aprender activamente y le interesa investigar sobre nuevas formas para enseñar de esta manera. Gracias por compartir a todos, ¿vale? Pues entonces ya llevamos 4, ¿vale? Cambio de objetivos, ciclicidad, inteligencias múltiples, la cultura de pensamiento, ¿vale? Quiero que se queden con estas 4 ideas principales para entender el por qué EMAT es una metodología que vale la pena estudiar y evaluar para trabajar en sus colegios, ¿vale? Por supuesto hay muchas más, hablábamos del trabajo cooperativo, hablábamos del juego, de la manipulación, ¿no? Hay muchas bases que son también bien importantes dentro del trabajo con EMAT, pero quería que se quedaran con estas 4 ideas principales que les ayude a comprender pues, de dónde viene este sustento, ¿vale? Vamos a irnos ahora a la pregunta 2. ¿Cómo es una clase y cuáles son sus materiales? En el día a día de MAT es muy importante que queden claro que aunque sea una metodología activa, la estructura no la podemos perder, la estructura didáctica pedagógica, ¿vale? En MAT, aunque sea metodología activa, también es estructura, ¿no? Está muy bien balanceado en este sentido. Y la estructura, no nos inventamos el hilo negro, es tan sencillo como tener un inicio, un desarrollo y un cierre de sesión, como vemos en pantalla, ¿vale? El inicio para nosotros se llama 5 minutos para empezar, ¿vale? El desarrollo pues se llama enseñando aprendiendo y el cierre se llama 5 minutos para acabar, ¿vale? Aquí vemos enlistados las actividades que se hacen en cada una de estos momentos de sesión, pero yo les voy a poner, por supuesto, algunos ejemplos, ¿vale? El primer momento, los 5 minutos para empezar, ¿para qué nos sirven o por qué los hacemos? Hay que entender que el objetivo que es pues, este momento de activación, de que los pequeños se pongan en modo matemático y sobre todo trabajar agilidad mental, rutinas de escucha y de razonamiento lógico. Entonces, ¿qué vamos a trabajar en estos momentos? Pues cálculo mental, problemas orales y problemas del día. Recordarán que dura 5 minutos, por ende, pues tiene que ser bastante ágil, pues estas actividades que se ponen en estos minutos. Por tiempo no les puedo poner un ejemplo de cada tipo de actividad, pero sí les voy a poner una, ¿vale? Vamos a hacer un problema del día juntos, ¿vale? Este problema del día es de primaria, ya no es de preescolar. Les pido, pues pongan todos sus oídos para resolver juntos este problema, ¿vale? La taquilla de Julia en la escuela tiene un número de 3 cifras. La primera cifra es el doble que la segunda. Y la tercera cifra, por supuesto, es la mitad de la segunda. ¿Cuál podría ser el número del casillero de Julia? Repito, la taquilla de Julia en la escuela tiene un número de 3 cifras. La primera cifra es el doble que la segunda y la tercera cifra es la mitad de la segunda. ¿Cuál podría ser el número de la taquilla de Julia? ¿Qué me dirían? A ver, los leo. Por ahí ya hay una respuesta.
421 están diciendo por ahí, ¿vale? ¿Y qué otra más podrían decir? 842 exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si estamos en un grupo de primaria y resulta ser que este problema tiene dos posibles respuestas? ¿Cuál creen que sería su reacción? Pues por supuesto que su reacción sería, pues a lo mejor para allá algún debate, ¿no? De yo estoy bien, tú estás mal, ¿no? Y viceversa, yo estoy bien, tú estás mal, ¿vale? Pero justo lo que busca este problema es que los niños reflexionen sobre que ambas respuestas son correctas, que los datos que me dieron me brindan la posibilidad de dos caminos y que ambos caminos son correctos. Esa es la respuesta correcta, ¿vale? A veces hay otros problemas que por el contrario no puede haber una respuesta porque faltaron datos en el problema para poder responder a ese interrogante y así sucesivamente. Sobre todo es desarrollar este razonamiento lógico, ¿no? Activarlos y hacerlos pensar. Ese es el objetivo de estos problemas del día, ¿no? Desarrollar este razonamiento matemático y el pensamiento divergente a la hora de responder estos problemas, ¿eh? Pues ahí está, llevamos un ejemplo de estos 5 minutos para empezar. Continuamos con el momento de en medio, se lo circulo, el enseñando aprendiendo, que tiene la mayor duración de la sesión, ¿vale? Pensemos que una sesión de MAT dura unos 45 minutos promedio, ¿vale? Entonces tienen los 5 minutos de inicio y a lo mejor tenemos unos 20-25 minutos para esto, ¿vale? Siempre va a ser a partir del juego, la manipulación de mucho material concreto, la cooperación y, por supuesto, con actividades planteadas de manera cíclica y basadas en las inteligencias múltiples, ¿vale? Entonces, como verán, para poder trabajar de esta manera tenemos que tener una pluralidad de actividades y por eso, si se fijaban en la primera diapositiva, es que hay más tipos de actividades. Una, porque dura más tiempo y dos, si quiero trabajar por inteligencias múltiples y solo lo hago desde un camino, pues difícilmente puedo atender esta diversidad. Tengo que dar distintos tipos de ejercicios o de actividades para trabajar por inteligencias, ¿vale? Ya les puse una que fue la historia para pensar, pero en esta ocasión quiero que hagamos una actividad manipulativa, que además esta es de mis favoritas, para que también entiendan que, aunque Matt tiene su propio material, ¿vale? Uno puede ser muy creativo con lo que ya tiene uno en casa o en el colegio para trabajar conceptos pues bastante complejos de matemáticas. Entonces, elegí esta actividad para que la puedan hacer junto conmigo, ¿vale? Me imagino todos por ahí de manera cercana tienen una hoja de papel, no importa qué hoja sea. Si tienen una hoja del tamaño convencional de impresión, aquí en México le llamamos hoja carta, en España me parece que le llaman DIN A4 o una cosa así. No sé si ustedes concretamente le llamen de manera diferente, pero una hoja convencional, ¿vale? Entonces yo tengo esta hoja convencional, ¿vale? Entonces ya la tenemos. Vamos a hacer todos juntos lo siguiente. Voy a pedirles que de manera horizontal, así como la tengo yo, no vertical, horizontal, doblemos la hoja justo por la mitad, todos juntos. Si quieren dejo de compartir presentación para que me vean más en grande, ¿vale? Si me pueden avisar si ya me ven más en grande, se los agradezco, ¿vale? Entonces estamos doblando la hoja por la mitad, ¿vale? Ahora les voy a pedir que una de estas mitades la coloreemos. No tiene que quedar perfecto, simplemente tiene que quedar visible que tenemos con color una mitad, ¿vale? Puede quedar de esta manera, ¿vale? Entonces les preguntaría, tenemos una hoja, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Vale? ¿Cuántas mitades tenemos de esta hoja? Tenemos 2 mitades, exactamente, ¿vale? Y de esas 2 mitades, ¿cuántas tenemos coloreadas? Una mitad, correcto, ¿vale? Vamos a volverla a doblar, tal cual como la teníamos. Y en el mismo sentido, así en horizontal, como les muestro en pantalla, vamos a doblarla de nuevo justo por la mitad, como les muestro en pantalla, ¿vale? Vamos a extender esta hoja y ahora reflexionemos. ¿En cuántas partes está dividida ahora mi hoja? 4 partes, contemos. 1, 2, 3, 4. Tengo coloreado exactamente lo mismo desde el principio. Pero ahora, ¿cuántas partes tengo coloreadas? Tengo 2 partes de 4, ¿están de acuerdo conmigo? ¿No? Vamos a hacer ahora entonces, vamos a volver a doblar a la hoja por la mitad y vamos a hacer un último doblez por la mitad. Me va a quedar así delgadita, ¿vale? Ese doblez, como lo ven en pantalla. Y vamos a volver a extender la hoja y reflexionar.
¿vale? ¿Cuántas partes tengo ahora? Tengo 8 partes, ¿no? Pero ¿están de acuerdo conmigo que es la misma hoja y que está coloreado lo mismo desde el principio? ¿O alguien no está de acuerdo con esto? Todos estamos de acuerdo, ¿no? Entonces ahora, de estas partes coloreadas, ¿cuántas tengo coloreadas? 4 de 8. 1, 2, 3, 4. Entonces podemos concluir, como empezamos al principio, yo tenía 2 mitades, ¿no? Y tenía coloreada una mitad. Y luego tenía 4 partes y tenía coloreadas 2 partes de 4. Entonces podríamos decir que un medio es igual a un cuarto, que es igual a 4 octavos. Efectivamente, vi que lo estaban escribiendo por ahí en el chat, estamos trabajando el concepto de fracciones, pero más allá de las fracciones es fracción equivalente, efectivamente, ¿no? Y como ustedes saben, de hecho es complejo de que los niños comprendan las fracciones equivalentes y esto con un ejercicio tan sencillo, con una hoja de papel, queda mucho más gráfico, mucho más visible, mucho más concreto la equivalencia de las fracciones, porque tenían coloreado lo mismo desde el principio. Pues efectivamente, esta es una actividad manipulativa muy sencilla. Esta se hizo con material que no era del programa, con material que tenemos en cualquier lugar, pero luego habrá actividades que se hagan con el material del programa. Quería poner este ejemplo porque además de que lo podíamos hacer a distancia, pues es muy explicativo de cómo se trabaja pues, de manera muy concreta, ¿vale? Avancemos entonces, ¿no? Tenemos la tercera parte de la sesión, se la circulo, que son los 5 minutos para acabar. ¿Cuál es el objetivo de los 5 minutos para acabar? Reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Les decía yo un inicio que en este cambio de objetivos, EMAT nos propone trabajar de lo concreto a lo abstracto y que los niños sean los que deduzcan los conceptos y no yo ponerles palabras en su boca. ¿No? Decirles, la suma es 2 puntos, darles una explicación y luego hacer ejercicios, sino que buscamos que los niños manipulen, experimenten, jueguen y que sean ellos los que luego lleguen a sus propias conclusiones y deduzcan los conceptos. Entonces, para ello, pues sí tenemos que acompañarlos un poco y guiarlos. Y para eso son estos 5 minutos de cierre que me ayudan a anclar esa sesión. A través de preguntas, a través de reflexiones, buscamos que los alumnos hagan consciente qué fue lo que aprendieron y de qué manera lo aprendieron, ¿vale? Puede ser una pregunta, puede ser una actividad de cierre, ¿no? Depende en qué etapa estamos. Concretamente les voy a enseñar este ejemplo que es, por supuesto, de primaria, que es la escalera de la metacognición, ¿vale? Donde lo que se busca es, pues sí, a nivel de escaleras, que los alumnos vayan reflexionando sobre todo esto, ¿no? ¿Qué han hecho en esta sesión? ¿Cómo lo han hecho? ¿Para qué y por qué lo han hecho? Y sobre todo, ¿en qué otras situaciones se puede aplicar esto que aprendimos hoy? De tal manera que les guiamos y los acompañamos para que ellos reflexionen sobre lo aprendido y puedan deducir esos conceptos trabajados en clase, ¿no? Este momento, bueno, todos los momentos de la sesión son importantes, pero este momento no hay que saltárnoslos porque al final necesitamos ayudarles a que lo pasen a lo concreto, ¿vale? Entonces, al final, si solo hiciéramos los juegos, pues puede que se queden como experiencias aisladas. Necesitamos este momento de reflexión que nos ayude a que ellos lo tengan clarísimo, ¿vale? Entonces, como verán, es una estructura, si bien muy activa, muy estructurada, que nos va delimitando muy bien qué hacer en cada momento, de qué manera y cómo acompañar a nuestros alumnos. Dentro de toda esta estructura de sesión, pues ustedes comprenderán que si trabajamos de manera activa necesitamos mucho material, ¿vale? Entonces les voy a hablar un poco de los materiales, ¿vale? Lo solemos estructurar en estas 3 cosas, ¿no? Para los alumnos, para el docente y para el aula, ¿vale? Entonces, para los alumnos, ¿qué cuentan los alumnos? ¿Vale? Tienen el libro del alumno. Hasta ahora no se los he mencionado porque quería que quedara claro, que MAT es una metodología. Por ende, el libro nos sirve de apoyo para reforzar, para afianzar, para pasar al plano gráfico, para evaluar, pero no es el eje central de nuestro trabajo de aula, ¿vale? El eje central es la experiencia, pero sí que existe para, pues, ayudarnos a estructurar, ¿no? Entonces, están los libros del alumno, como este que ven en pantalla, voy a dejar de compartir, ¿vale? Entonces, este libro, este es un ejemplo de preescolar. En preescolar tienen 3 libros al año, 1 al trimestre, ¿vale? Y en primaria tienen 2 libros, ¿vale? Que están estructurados por unidades. Además del libro, los niños cuentan con un estuche de material manipulativo como el que les muestro ahora, ¿vale? Donde dentro tienen toda una serie de material concreto para trabajar las matemáticas. Este es de infantil, ¿vale? O de kinder.
Entonces cuenta con pues tarjetas de numerales, una recta numérica para trabajar seriación de número, estas tarjetas de punto para trabajar cantidad y también noción de número u operaciones básicas, un tangram, bloques lógicos para trabajar nociones de geometría, fichas de parchís, ¿vale? Peones de ajedrez y estos cubos que le llamamos los cubos de atributos, que son pues la verdad de origen bastante Montessori, ¿no? Que tienes figura, tienes color, tienes ancho y estrecho y tienes tamaño, por ejemplo, ¿vale? Ese es el de preescolar. También dentro tiene estos famosos cubos EMAT, ¿vale? Que son súper valiosos para la metodología de Tekman, que es para trabajar muchos aspectos. Lo primero, por supuesto, el número, la noción de decenas con los pequeños y la noción, perdón, de unidades con los pequeños y de decenas con los grandes, cosas de probabilidad y estadística, etcétera. Hay muchas maneras de trabajar estos cubos. Son pues muy originales de este programa y son bastante protagonistas, ¿vale? Entonces este estuche se adquiere en el primer año de adopción, ¿vale? En el primer grado, se podría decir, y se va utilizando durante toda la etapa del preescolar, infantil, kinder, como lo llamemos, ¿vale? En primaria tienen los dos libros y el estuche cambia un poco de contenido, pero se los enseño, físicamente se ve igual la bolsita, solo por dentro cambian algunas cositas. Los peones se hacen más pequeños, los cubos prevalecen, se les integra dinero pues para trabajar las nociones ya con dinero de número, los peones se hacen más pequeños, hay este cuadrito para trabajar pues unidades de medida, etcétera, ¿vale? Va variando. Y el estuche de primaria le sirve del primer grado hasta el sexto de primaria, ¿vale? Ese es el material tangible de los alumnos, pero también tienen la parte digital, sobre todo en este caso para primaria, pero que sepan que en preescolar también ya existirá esta herramienta digital, que es el CiberEMAT, para trabajar a partir de ritmos de aprendizaje y que los niños vayan reforzando pues, estos conceptos que trabajan de manera manipulativa y activa, ¿vale? Eso es el material de los alumnos. Por otro lado, para el docente se tiene una guía del docente donde viene bajado el minuto a minuto de cada sesión, donde viene los 5 minutos para acabar, el enseñando, aprendiendo y el cierre, ¿vale? Viene muy bien estructurado ya sesión por sesión, por ende es un método. Tienen una plataforma que se llama My Room, donde tienen todos los recursos digitales, todo el material didáctico para trabajar. Nos ha venido muy bien en estos momentos de confinamiento el haberlo tenido digital, porque eso nos permitió adecuar las clases a distancia. Y por supuesto cuentan con su formación, ¿vale? Y para el aula pues tienen tarjetas de cartas para hacer distintos juegos, decoración, juegos de mesa, canciones, videos, en muchísimo material didáctico integrado en la plataforma o que se puede adquirir físicamente para hacer que la metodología sea muy atractiva para los pequeños, muy divertida y para darle pluralidad de materiales y por tanto volverlo mucho más dinámico, ¿vale? Me acabo de ir muy rápido con los materiales, pero los invito a que si tienen una persona de contacto en Tekman, ¿vale? Que la busquen para que les enseñe muy bien estos materiales, que les quede claro todo lo que viene incluido, porque la verdad es que es bastante vasto, está bastante completo, ¿vale? Entonces, para revisarlo más a detalle, les invito a que pues hagan una cita con su persona de contacto de Tekman o quien los invitó a este webinar para que puedan profundizar más. Por ahí vi que alguien preguntaba de secundaria, ¿vale? Ahorita estamos hablando del programa de matemáticas para primaria. La semana que viene tenemos un webinar precisamente del programa de secundaria de matemáticas. Cambia un poquito cómo está la estructura, aunque las bases pedagógicas son las mismas. Por favor, si quieres participar, estás invitadísima para que conozcas más cómo funciona para secundaria. Pero concretamente ahora hablamos de preescolar y primaria, ¿vale? Importante comentarles también que dentro de este material de los alumnos y dentro de esta digitalización para el trabajo a distancia, además del CiberEMAT, estamos logrando tener todos los libros interactivos para trabajar de manera digital, donde si bien los van a tener físicos, también lo van a poder trabajar a distancia, ¿vale? Pues listo, ya trabajamos la pregunta 2, ¿vale? Vimos la 1, las bases pedagógicas y qué es EMAT, las 2, cómo se estructura el día a día con EMAT y los materiales, y vamos a la última pregunta, ¿vale? ¿Por qué EMAT es para ti? ¿O cuáles son los beneficios que le daría a tu colegio, además de lo que ya han ido viendo, ¿vale? El trabajar con EMAT, ¿vale? El primero es la evaluación. Si estamos hablando de una metodología activa, ¿vale? Y competencial, la evaluación no se puede quedar detrás, también tiene que ser competencial y bastante, pues, completa, ¿vale? Entonces,
Dentro de esta evaluación competencial tienen clarísimo que se tienen que evaluar los conocimientos, pero también las habilidades y las actitudes, este saber hacer y este saber ser, ¿no? Es importante entender que MAT, como lo ven en este gráfico, busca centrarse mucho en el proceso. Si bien se va a revisar, los resultados siguen siendo matemáticas, es importante entender el proceso que vive el alumno. Entonces, por ende, va a haber muchos instrumentos de evaluación. La evaluación es muy clara y transparente. Hay instrumentos de autoevaluación, de coevaluación o también de contenidos, por supuesto, ¿no? Pero dar esta pluralidad para trabajar una evaluación competencial centrada en el proceso, ¿vale? Y también bien importante que respete a estos ritmos de aprendizaje, ¿no? Que sea incluyente. Por ende, la evaluación para Techman es crucial, concretamente para el programa de MAT, y que sepan que dentro de su My Room tienen toda una sección de evaluación donde vienen recursos para evaluar, donde viene por ahí algún instrumento que les ayude a estructurar esta evaluación por estas competencias, con los ítems, con los criterios, niveles de consecución, etcétera, ¿vale? Entonces, también los acompañamos en la evaluación. Y a veces es un gran reto, ¿no? Porque cuando trabajamos con metodologías activas, suele fallar el cómo hago visible que los niños aprendieron, ¿no? El trazar la evaluación, ¿no? Entonces, que sepan que MAT les da la tranquilidad de trabajar con una metodología activa, pero también tener una evaluación muy estructurada y muy bien secuenciada, ¿vale? El segundo aspecto por el cual EMAT está hecho para las aulas es los servicios de formación y de acompañamiento. Hay que entender que Techman es un partner educativo, no es un proveedor, es decir, no es una editorial que únicamente les va a vender los recursos, les va a vender los libros y el material manipulativo y se acabó al inicio del curso escolar, sino que estaremos durante todo el curso escolar acompañándolos en este proceso, ¿vale? Con acciones tanto presenciales como en línea que vamos personalizando según la necesidad del colegio. Aquí en pantalla vemos algunos ejemplos. Por supuesto, hago el paréntesis que con este trabajo a distancia se tuvieron que hacer adecuaciones, ¿vale? Para dar estos servicios. Obviamente todos se han convertido en digitales, pero bueno, en cuanto volvamos al formato presencial se podrá ver pues esta manera, ¿vale? Pero sobre todo entender que Techman está ahí con ustedes de la manera posible para acompañarlas, porque tenemos claro que, aunque los recursos sean muy buenos, el éxito de un método y de un material depende de las personas, de que estén bien formadas, bien motivadas y que les haga sentido trabajarlo en sus aulas, ¿vale? Entonces, por eso para nosotros este eje es fundamental, los servicios de consultoría y de acompañamiento, ¿vale? Y por último, que MAT da resultados y no se los dice Paulina Cabrera que trabaja en Techman o no se los decimos desde el equipo de Techman, sino que nos lo dicen los colegios que han confiado en nosotros, ¿vale? Les voy a poner un ejemplo muy concreto. Hay la congregación de Escolapios en España, ¿vale? Por ahí sacaron un artículo donde sacaron una muy buena puntuación en PISA, ¿no? Que sacaron prácticamente la puntuación más alta que Singapur en matemáticas, sacaron 577, ¿no? Y son colegios que trabajan con EMAT, ¿no? Entonces, la razón por la que adjudican esta buena calificación en PISA en matemáticas fue porque trabajaron con EMAT, ¿no? Pero además, no me dejarán mentir, pues todos los colegios que han confiado en nosotros, pues tenemos más de 1,200 colegios a nivel global trabajando con nosotros, entonces, pues esto nos habla de que efectivamente EMAT funciona en las aulas más allá de los resultados numéricos que podamos tener, ¿no? Que es una metodología que se adapta a los distintos países, a los distintos contextos, a las distintas realidades, para mejorar la práctica de aula, tanto de nuestros alumnos como de nuestros docentes también, ¿vale? Estamos llegando al final, ¿vale? Les recuerdo, estas fueron las preguntas que abordamos en esta sesión, ¿vale? Entonces, pues simplemente quisiera concluir con ustedes diciéndoles que pues lo que queremos es transformar la manera de aprender y de enseñar las matemáticas, ese es el objetivo principal. ¿Cómo lo hacemos con este programa secuenciado, pero también muy activo, manipulativo, con estas bases como la ciclicidad y las inteligencias múltiples? ¿Y para qué lo hacemos? Para tener una comprensión profunda, ¿vale? Y desarrollar un buen pensamiento complejo en nuestros alumnos, para que los alumnos sean activos, estén motivados y, regresando a las estadísticas del principio, para que cambiemos esas estadísticas, para que cambiemos la percepción y que los niños cada vez más comprendan que las matemáticas llegaron para quedarse y que depende de nosotros el cómo se las acerquemos para que para ellos sean mucho más estimulantes y mucho más divertidas, ¿vale? Pues bueno, ya hemos llegado al fin de este webinar. Voy a retomar algunas preguntas
Ay, perdón, es que como hablé la hora corrida, tengo un poquito de tos, ¿vale? Pero voy a retomar algunas de las preguntas que han ido haciendo durante el webinar para intentar responderlas en estos minutos, ¿vale? A ver, por ahí hicieron una de cómo trabajo desde la manipulación con EMAT en cursos superiores, ¿vale? Como la metodología es cíclica, me va permitiendo presentar de manera lúdica los conceptos, ¿vale? Pero mucho va a depender del tipo de actividades, que todas son centradas en el juego, ¿vale? Como las manipulativas, los juegos de demostración, los matijuegos. El que yo vaya presentando estos conceptos, aunque cada vez sean más abstractos, desde un sentido lúdico, ¿vale? Ahí está la clave. Y pues el material es la otra clave, el que yo tenga mucho material concreto. No solo el que me dote EMAT, como los matijuegos, los juegos de carta, el material del estuche, sino también los que yo tengo dentro de mi aula, ¿no? Se tiene como esta idea falsa de que el material manipulativo es solo para kinder y no es así. En primaria también tenemos que tener material manipulativo en clase, desde palitos de madera hasta plastilina, hasta hojas, hasta de todo, para que entonces puedan hacer la experiencia mucho más concreta y luego abstraer los conceptos, ¿no? De esa manera, pues se puede trabajar la manipulación en cursos superiores, ¿vale? Otra pregunta que muchos están haciendo es, ¿cómo trabajo EMAT desde casa en esta situación? ¿Vale? Decirles que el equipo de aula y editorial de Techman en estos meses ha hecho unos esfuerzos muy grandes en adaptar las estrategias a distancia. Decirles que ya está todo el curso escolar adaptado para trabajar a distancia, ¿vale? Entonces, dentro del My Room tienen una carpeta que se llama Techman en casa, donde están tips y recursos para hacer las adecuaciones de las actividades, para ir presentándolas, pero siempre vamos a premiar lo manipulativo. Aunque sea a distancia, siempre vamos a premiar que los niños jueguen, experimenten y luego deduzcan los conceptos, ¿vale? Pero ya tenemos toda la bajada y vamos acompañando a nuestros colegios con estos materiales ya adaptados en plataforma, en el My Room, y también con el acompañamiento, ¿no? Con tener sesiones y reuniones periódicas con las mises para ayudarles a planificar y adaptarse pues a estas circunstancias. Vale, pues entonces creo que me voy a quedar con estas dos. También lo hago un poco a propósito para que entonces quienes se quedaron con más preguntas busquen a su persona de contacto de Techman, quien los invitó a este webinar, para hacer una llamada ya más personalizada con su colegio, para que revisen punto por punto la metodología y les resuelvan todas sus dudas, ¿vale? Creo que para revisar un programa como EMAT se requiere tomarse cierto tiempo, algunas reuniones para ir revisando pues poco a poco y irlos convenciendo de las bondades de esta metodología, ¿vale? Entonces los invito a que hagan esta sesión con su persona de contacto en la compañía. Pues les agradezco de nuevo estos minutos, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, les recuerdo que este webinar fue grabado y que lo van a subir a YouTube, a nuestro canal, por si lo quieren compartir o lo quieren volver a ver, con todo gusto. ¿Vale? También por aquí mis compañeros les han compartido algunos enlaces de interés. Hay uno que a mí me gusta mucho, que es un testimonio de un profesor que trabaja con EMAT, precisamente en cursos superiores. Entonces, los invito a que lo vean, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Les recuerdo, mi nombre es Paulina Cabrera, soy del equipo de acá de México. Estoy a sus órdenes, pero pues encantadísimas de haber estado aquí con ustedes y pues esperamos que nos acompañen a nuestros futuros webinars. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego.